Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Valladolid con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Buenos días, queridos amigos de Radio María. En este próximo domingo celebraremos el Domingo de la Palabra en la Iglesia bajo el lema La Palabra de Cristo habite en vosotros, de Colosenses 3:16. Y con tal motivo, Monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo, nos dirige estas palabras. La expresión bíblica con la que se celebrará la sexta edición del Domingo de la Palabra de Dios está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, la palabra de Cristo habite en vosotros. Lo que hemos recibido del apóstol no es una mera invitación moral, sino la indicación de una forma nueva de existencia. Pablo no pide que la palabra sea solo escuchada o estudiada, él quiere que ella habite, es decir, que tome residencia estable, plasme los pensamientos, oriente los deseos y haga creíble el testimonio de los discípulos. La palabra de Cristo permanece como criterio seguro que unifica y vuelve fecunda la vida de la comunidad cristiana. Después del Año Santo, este lema permanece para nosotros como una valiosa herencia, una invitación dirigida a toda la Iglesia para volver a poner en el centro el Evangelio, pues toda renovación auténtica nace de la escucha dócil de la palabra. Acogerla significa dejarse acompañar de aquel que no engaña, porque dona vida y esperanza. Ser habitados por la palabra equivale en definitiva a permitir que Cristo hable también hoy a través de nuestra vida, para que cada hombre pueda reconocer su presencia que continúa iluminando el camino de la historia. Todo cristiano y toda comunidad deberán recuperar el primado de la palabra de Dios. Su escucha sincera y profunda es una vía fundamental para que el hombre encuentre a Dios. Cuando se deja espacio a la palabra, cada uno descubre que el verbo de Dios habita su corazón, como semilla que a su tiempo germina y da fruto. Todos, de hecho, estamos invitados a nutrirnos del pan cotidiano de la palabra, para luego anunciarla a los hermanos, pues el anuncio surge de la abundancia del corazón, según la frase evangélica. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Es particularmente significativo que la celebración del Domingo de la Palabra de Dios este año coincida con la celebración de la conversión de San Pablo, jornada que concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. La palabra que Cristo dirigió a Pablo por el camino a Damasco ha marcado profundamente su corazón, a tal grado de hacerlo el gran evangelizador que conocemos. Hoy nos toca hacer que la misma palabra llegue hasta los confines de la tierra, para transformar la vida de todos los pueblos habitando en nosotros. Hasta aquí las palabras de Rino Fisichella con motivo de este Domingo de la Palabra que celebraremos este próximo domingo. Y si hay un signo de que la palabra de Dios habita en nosotros, es que hemos transformado nuestro corazón de piedra en un corazón que ama y que es un corazón acogedor. Nos encontramos ya en un nuevo año, una vez pasadas las entrañables fiestas navideñas, y de nuevo volvemos a retomar el día a día. Y la realidad es que seguimos con muchos problemas que nos siguen año tras año sin solucionarse. Uno de esos problemas es la migración. Diariamente nos llegan noticias de conflictos y políticas que vuelcan sobre la migración la causa de todos los problemas. La realidad de las migraciones, lo que podríamos llamar el fenómeno migratorio, es uno de los signos de nuestro tiempo, tal y como nos recordó el Papa Benedicto XVI. Y lo es porque cada día llegan a nuestras costas pateras llenas de personas buscando un futuro mejor que el que gozan en estos momentos, porque con nosotros viven miles y miles de personas llegadas de numerosos países, porque entre nosotros nacen nuevos españoles de padres extranjeros, porque desde otros lugares, de otras razas, de otras culturas, de otras religiones, vienen jóvenes dispuestos a dar su juventud y su trabajo entre nosotros. Una especial atención dentro de las migraciones tiene la familia inmigrante,
por la importancia en la vida de las personas, en la sociedad y, cómo no, en la Iglesia. Cuando una familia, toda ella o alguno de sus miembros, tiene que abandonar su país y emigrar, hay especiales dificultades como la separación de los seres queridos, el desarraigo, dificultades de todo tipo en la reagrupación familiar, aprendizaje de un nuevo idioma y cultura, adaptación a un nuevo ambiente y, cómo no, una integración en la comunidad de fe del nuevo lugar donde vivir. Lo ideal es que las familias vivan unidas, que tengan un hogar, que vivan dignamente, que puedan educar a sus hijos, pero no siempre puede ser así. En un mensaje radiofónico con motivo del Año Mundial de los Refugiados, en el año 1959, el Papa San Juan XXIII, hablaba de la separación de las familias por motivos de trabajo como una dolorosa anomalía. La Iglesia se ha preocupado siempre con especial predilección de la familia, y cómo no de la familia migrante, especialmente desde el pontificado del Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum del año 1891, donde hablaba del derecho de la familia migrante a un espacio vital. Y así se ha ido manifestando a través de los documentos de los papas y del Concilio Vaticano II, así como las cartas de los obispos. Si los inmigrantes son católicos, han de sentirse como en casa desde el primer momento, de tal manera que se integren plenamente en sus instituciones y organizaciones, con los mismos derechos y obligaciones, siendo sujetos activos en la pastoral y la vida de la Iglesia. En este mismo sentido debe trabajar también la escuela, y especialmente la escuela católica, para que sirva de cauce de conocimiento y de integración de los inmigrantes, buscando siempre lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios 2, versículo 19. Ya no sois extranjeros, sino que ahora compartís con el pueblo santo los mismos derechos y sois miembros de la familia de Dios. Y lo que debemos buscar para con nuestros hermanos inmigrantes en la fe católica, lo hemos de buscar también para aquellos hermanos en la fe de tradición ortodoxa, protestante o anglicana, con unos comportamientos fraternos por nuestra parte hacia ellos. En nuestro compromiso cristiano por acercar a Jesús a la vida de los que nos rodean en su situación vital, puede ayudar mucho nuestra ayuda tanto en su aspecto sociocaritativo, acogida, acompañamiento, o la defensa de sus derechos, sean cristianos o no, puesto que todos los inmigrantes y sus familias son destinatarios de la misión evangelizadora y de los servicios de la Iglesia y de los cristianos. Nunca debemos olvidar que miles de personas llegan a nuestro país sin los requisitos legales que les garanticen trabajo, una vivienda digna y un futuro con esperanza. A veces corren graves riesgos en el camino. Son miles ya los fallecidos en medio del mar, y no solo eso, son víctimas desaprensivos que los explotan económica o personalmente antes de salir de sus países de origen, en el camino o cuando llegan a nuestra tierra. Tampoco debemos olvidar la gran labor que los inmigrantes y sus familias realizan en nuestra sociedad e Iglesia, atendiendo a personas enfermas, ancianos, trabajando en las labores del hogar e incluso en la educación de la familia con la que trabajan. Entre todos, nativos e inmigrantes, debemos buscar una sociedad más justa, solidaria y pacífica, mostrando una comunidad cristiana de hijos de Dios y de hermanos, unidos por encima de toda diferencia de origen, cultura, raza, religión o nación. En esta tarea todos tenemos un compromiso, no es algo para los otros, sino que todos tenemos mucho que decir y hacer, pues están entre nosotros y no son un ente abstracto, son personas con la dignidad de hijos de Dios como nosotros y por lo tanto hermanos nuestros. No dejemos para otros lo que podamos hacer nosotros. Encontré hace tiempo una pequeña historia muy curiosa en este sentido. Se trata de las palabras cada uno, alguno, cualquiera y ninguno, con las que siempre jugamos cuando queremos librarnos de algo. Son impersonales. Si no se les pone nombre y rostro, dice así. Os quiero contar una historia de 4 amigos que se llamaban cada uno, alguno, cualquiera y ninguno. Había que hacer un trabajo muy importante y se pidió a cada uno que lo hiciera. Cualquiera estaba seguro de que alguno lo haría, pero nadie lo hizo. Alguno se molestó a causa de ello, porque era trabajo de cada uno. Cada uno pensó que cualquiera podía hacerlo. Alguno se dio cuenta de que ninguno lo había hecho.
Al final resultó que cada uno riñó a alguno, cuando ninguno hizo lo que en realidad cualquiera podía haber hecho. Debemos hablar siempre en la línea de la convivencia en un mundo cada vez más globalizado y donde cada vez hay menos distancia entre los pueblos y las personas que los componen. Podemos decir que hay 10 reglas para crear convivencia. La primera, no juegue con los sentimientos del prójimo. No avergüence a nadie, mucho menos si hay personas delante. 2. No mortifique con sus ocurrencias, sutilezas y genialidades, aunque se crea superior en inteligencia, cultura, dinero, medios, poder, belleza, actitudes. Las humillaciones se recuerdan toda la vida. 3. Actúe siempre con justicia. Mejor añada cordialidad. Así se evitarán resentimientos y hostilidades. Es una manera óptima de servir al prójimo amándole. 4. No se deje llevar por impaciencias, nerviosismos, egoísmos. Ellos conducen irremisiblemente a la insatisfacción, al descrédito. 5. Jamás corte las alas de la ilusión y de la esperanza a sus colaboradores, familiares, amigos. La esperanza y la ilusión alegran el corazón del hombre y le empujan hacia otras realidades y espacios a veces insospechados. No le entiende quien solo ve tierra material a su alrededor. 6. Sea respetuoso hacia los demás. Que su hablar sea recto, nunca falsee o disfrace la verdad. Jamás contamine de palabra o por escrito a nadie. 7. Sepa acoger con una sonrisa a quien se le acerca. A veces es difícil saber sonreír, pero ofrecer una sonrisa en aquel momento determinado puede traer satisfacciones interiores y recompensas inesperadas. 8. Sea un hombre o una mujer estable emocionalmente. No pase de los gritos a los halagos, del júbilo incontrolado a la depresión y a las lágrimas. 9. Interesémonos por quien va preocupado, triste y deambula a nuestro lado, pero con el máximo respeto a su intimidad. Saberse acompañado en momentos difíciles y de manera incondicional es la mejor medicina y la demostración de una amistad auténtica. Es uno de los grandes logros humanos. 10. Si quiere triunfar con sus interlocutores, sepa escuchar, tenga paciencia, hable comedidamente y sepa meterse en la piel del otro. Debemos rezar por nuestros hermanos inmigrantes todos los días, pero sin dejar de hacer lo poco que pensamos que podemos hacer, pues Dios actúa si también nosotros ponemos de nuestra parte. Salió nuestro Señor con sus apóstoles a recorrer el mundo y ver cómo andaban las cosas. Los caminos estaban difíciles de transitar por causa de las inundaciones. De pronto se encuentran un carro empantanado con las ruedas hundidas en el fango. Los bueyes sin fuerzas no podían sacarlo del fango en medio de los improperios del enfurecido carretero que, descalzo y embarrado, luchaba denodadamente. Tantas eran las maldiciones y palabras que los apóstoles se molestaron mucho y propusieron a Jesús que le llamara la atención por deslenguado. El Señor, por el contrario, dijo que aquel hombre bien merecía que se le echara una mano. Un poco a disgusto, los apóstoles le ayudaron y consiguieron hacer andar a los bueyes. El hombre agradeció el servicio y siguió su camino. Más adelante toparon de nuevo con otro carro empantanado. En esta ocasión, el conductor era un hombre muy piadoso y, arrodillado sobre el carro, pedía humildemente la ayuda del cielo. Los apóstoles ya se apresuraban a bajar en su ayuda, pero el Señor les detuvo. Dejadlo, no merece que se le ayude. A los apóstoles la decisión les pareció injusta y comenzaron a murmurar en voz baja. Por fin San Pedro se acercó a Jesús para protestar entre respetuoso y amoscado. Disculpa, Señor, pero no me parece justa esa diferencia entre el deslenguado, que luchaba desesperado, y el que nos invocaba poniendo todo en nuestras manos. Justamente esa es la diferencia, respondió Jesús. Es cierto que uno era un renegado, pero ponía todo lo que podía de su parte, mientras el segundo esperaba cómodamente que le arreglásemos su problema. Que haga primero él todo lo que pueda, y entonces sí le ayudaremos. En esta anécdota nos damos cuenta de cómo el Señor también no solamente actúa en nuestra vida, sino que también pide que también nosotros pongamos de nuestra parte en lo que nos toca. Cuando son las 10:45 de la mañana, hacemos una pequeña pausa para la reflexión
musical y que nos permita meditar lo escuchado. Y continuamos en breve en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Tu palabra habita en mí, Señor, con toda su riqueza, y que tu sabiduría me instruya y amoneste, para así cantar alegre, lleno de gratitud, himnos inspirados para tu gloria, Señor. Tu palabra es mi alimento, que en vigor me fortalecerá y me dará perseverancia y me enseña a perdonar. Si me lleno de tu ley, Señor, y me nutro en tu palabra, las glorias y riquezas no me corromperán. Venceré a la mentira con tu sabiduría, y el mundo y sus lisonjas jamás me engañarán. Tu palabra es mi... Continuamos en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María. Hoy estamos hablando de las migraciones en este contexto del Domingo de la Palabra, esa realidad tan cercana en nuestras vidas como es la población migrante. Cada vez hay más personas de otros lugares entre nosotros y que forman parte de nuestra vida cotidiana. A veces podemos pensar que no está en nuestras manos el hacer mucho, y sin embargo eso que nos parece tan poco puede ser muchísimo. Los pequeños detalles son muchas veces los más importantes, que alguien se sienta querido, respetado, valorado, y en definitiva que sienta el cariño del que está junto a él en ese momento no tiene precio. Un viejecito, ateo e incrédulo, fue a visitar a un sacerdote. Quería que le ayudase a resolver sus dudas de fe. No lograba convencerse de que Jesús de Nazaret hubiera resucitado. Buscaba pruebas. Cuando entró en casa del sacerdote estaba ya alguien hablando con él. El sacerdote entrevio al anciano de pie en el pasillo y corrió enseguida sonriente a ofrecerle una silla. Cuando el otro se despidió, el sacerdote hizo entrar al señor anciano. Una vez conocido su problema, le habló largamente y después de un denso coloquio, el anciano ateo dijo haberse convertido de nuevo en creyente y quiso volver a ponerse en contacto con la palabra de Dios, recibir los sacramentos y recobró la confianza en la Virgen. El sacerdote, satisfecho, pero también muy sorprendido por el cambio, le preguntó: por favor, después de nuestro largo coloquio, ¿cuál ha sido el argumento que le ha convencido de que Cristo de verdad ha resucitado y de que Dios existe? Y el anciano dijo sin titubear: el detalle de acercarme la silla para que no me cansase de esperar. Todo lo que tenemos es para agradecerlo y para compartirlo. En la vida de los santos siempre vamos a ver su entrega por los demás, su generosidad, su amor al ver en ellos el rostro de Cristo. Y los inmigrantes son también el rostro de Cristo, como todos los que nos rodean. Que nunca salgan de nuestra boca palabras hirientes, ofensivas, despectivas contra nadie. Podemos criticar el pecado, pero no al pecador. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, por eso debemos compartirlo todo, hasta darnos por completo. Nuestra generosidad no va a caer en saco roto. Hay que dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa de Calcuta, pero lo que hagamos no esté lejos de los ojos de Dios que ven lo escondido. Un cuento árabe nos muestra cómo la generosidad siempre es recompensada, aunque no sea de forma inmediata. Había un mendigo que no quería marcharse, era tan anciano
que su barba blanca cubría su pecho y su rostro estaba surcado de arrugas profundas. «Dame un poco de pan en nombre de Dios», repetía continuamente. Pero una joven respondió otra vez: «No puedo». «¿Por qué? Tu casa es pequeña y tu vestido es sencillo. No eres rica seguramente, pero yo soy más pobre que tú. Yo no tengo nada», decía el anciano. «Ay, te daría gustosamente hasta mi último trozo de pan, pero ¿no conoces las órdenes del sultán?». Queriendo abolir la mendicidad en su reino, declaró que cualquiera que hiciese caridad le cortaría las manos. El anciano bajó la frente y suspiró. ¿Qué podía decir él? Pero mientras se alejaba terriblemente de debilidad, Leila le llamó. «Me he equivocado», dijo. «Tú no has implorado el nombre de Dios. Dios es más grande que el sultán. Toma la torta de pan». Y fue así por lo que a Leila le cortaron las manos. Ahora bien, el sultán era un joven melancólico. Con el rostro triste, permanecía silencioso en el hermoso salón de su palacio. Y su madre, que la amaba, se inquietaba. Si mi hijo fuese feliz, se decía, sería más bondadoso para su pueblo. Si fuese feliz, le vería lleno de salud y de alegría. Ha vivido demasiado tiempo en solitario. Habría que casarle con una joven hermosa y buena. Abordó muchas veces este tema con su hijo y siempre el sultán le apartaba molesto de la conversación. Pero un día le dijo: «Me casaré si encuentro una mujer lo suficientemente hermosa como para reinar a mi lado». La madre sonrió. «Yo conozco hace mucho tiempo a una maravillosa joven. Su madre ha sido mi amiga. Siendo de una familia antes rica y poderosa, Leila vive ahora sola y pobre, pero su belleza es incomparable y sus virtudes igualan a su belleza». El sultán frunció el ceño. «Una mujer sin defectos no existe». «Leila tiene un pequeño defecto», dijo su madre. «No tiene manos, pero como alguien pensara mirar a sus mangas cuando se puede contemplar su radiante rostro. Déjame solo que te la presente». El sultán consintió en ello y cuando vio a Leila olvidó otra cosa. Se casó con ella y ella fue por tanto sultana, amada del pueblo y admirada de todos. Vivió feliz durante algún tiempo y su felicidad se acrecentó cuando se hizo madre. Sin embargo, su rango, su belleza, su gozo había suscitado feroces envidias, particularmente entre ciertas mujeres del palacio. Llegaron con sus calumnias a irritar al sultán. Se hizo duro y suspicaz, y un día arrojó a su mujer e hijo del palacio. Leila huyó al desierto. Caminaba durante largo tiempo llevando a su hijo, esperando siempre encontrar algún refugio, pero el desierto se extendía ante ella cálido y abrasador. Terminó por agotar sus pequeñas provisiones y el niño bebió las últimas gotas de agua que había todavía en el fondo del odre. La pobre mujer, agotada por la fatiga, por el calor y por el hambre y la sed, y viendo a su hijo cercano a morir, se dejó caer sobre la arena sollozando. Pero cuando levantó la cabeza lanzó un grito de sorpresa. A sus pies un río profundo y claro fluía apaciblemente. Se inclinó, bebió e hizo beber al niño y bebió más. Pero en aquel último movimiento el bebé impaciente vaciló y cayó al agua que se cerró sobre él. La pobre lanzó gritos e iba a precipitarse a su vez en el río cuando un hombre surgió de la misma arena. Se lanzó al agua y trajo al bebé sano y salvo. Lo depositó sobre las rodillas de su madre, cubriendo al niño de caricias. Leila levantó hacia el desconocido sus ojos brillantes de gratitud. «Pues ¿quién eres tú que has tenido piedad de mí?». «Yo soy la torta de pan». «¿Qué quieres decir?». «Soy la torta de pan que tú diste un día a un mendigo». «Ya recuerdo», dijo Leila tristemente mirando sus brazos y manos. «¿Pero qué había pasado?». El desconocido había tocado ligeramente sus mangas, y aquí que dos manos finas blancas como las de antaño otra vez surgían como flores. Y ahora dijo al hombre: «He aquí la torta de pan que te nutrirá a ti y al niño». Desapareció antes de que ella tuviera tiempo de darle las gracias. «Dios es grande, ha tenido piedad de mí». Cuando quiso morder la torta, otra maravilla. Aquella misteriosa torta estaba llena de oro y de joyas de estimable valor. Así Leila podría vivir en paz y educar a su hijo. Se levantó, el río había desaparecido en el horizonte, más allá del desierto, una ciudad dorada del sol se elevaba en la arena rosada. Leila cogió al niño y caminó hacia sus muros. Quizá muchas veces pensemos que no tenemos en nuestras manos
el poder económico o político para cambiar las cosas que están mal en el mundo, el maltrato, el dolor de las familias, en la lejanía. Sin embargo, si nosotros conseguimos cambiar nuestra actitud hacia ellos, recibirles con cariño, como si recibiésemos al mismo Cristo, todo empezaría a cambiar. Es verdad que existen robos, violencia, bandas armadas, etcétera, en las que hay gente extranjera de nuestro país, pero no podemos decir que todos los inmigrantes sean delincuentes, ni que todos los inmigrantes sean peores que nosotros. Si bien es verdad en que en muchos casos ya eran delincuentes en sus países de origen, no podemos perder de vista que también nosotros podemos fomentar ese tipo de delincuencia cuando no dejamos la menor oportunidad de que se integren con dignidad en nuestra sociedad. Siempre podremos quejarnos de algo, pero si lo pensamos, tendríamos que decir que somos sumamente afortunados. Lo importante es que hagamos todo lo que esté en nuestra mano, que nunca tengamos que avergonzarnos ante los ojos de Dios de no haber obrado bien con el que está a nuestro lado, con nuestros vecinos o con aquellos que acaban de llegar a nuestro pueblo o viven en nuestro mismo edificio. Las cosas materiales no dan la felicidad, al menos la felicidad que nos hace realmente felices, pues esa solo la da Dios. Y con estos consejos para saber convivir, finalmente finalizamos este programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de 4 semanas. Hasta entonces, felices días a todos. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el Padre Jesús Álvaro Sancho.